¿Alguna vez te preguntaste por qué, a pesar de orar con fe, trabajar duro y hacer todo bien, la prosperidad simplemente no llega? Hay millones de personas buenas atrapadas en la escasez, y la razón no es falta de esfuerzo, sino la presencia de algo mucho más peligroso: pecados invisibles que sabotean tu conexión con la abundancia. Sí, Dios quiere bendecirte, pero antes de entregarte riqueza, Él espera que limpies tu mente y tu espíritu de 6 venenos silenciosos que bloquean tu destino. En este video, vamos a revelarlos uno por uno, con ejemplos reales y enseñanzas poderosas de Napoleon Hill. Así que quédate hasta el final, porque esto podría cambiar tu forma de orar, pensar y prosperar para siempre. Dale like, comenta tu experiencia, comparte este contenido con alguien que necesita escucharlo hoy. Y suscríbete al canal, porque aquí hablamos de transformación real, no de promesas vacías. Hay personas que madrugan para orar, que ayudan a otros, que trabajan con disciplina y que tienen una fe sincera. Sin embargo, sienten que su vida financiera no avanza. Es como si hubiese una barrera que impide el flujo de bendiciones. ¿Y si esa barrera no es física, más mental? Aquí abrimos una pregunta poderosa. ¿Será que hay algo en tu interior que está bloqueando la manifestación de la riqueza que tanto pides a Dios? Muchos piensan que con solo orar las cosas cambiarán mágicamente, pero la vida espiritual también exige autoconocimiento. Hay quienes, sin saber, alimentan pensamientos de escasez mientras piden abundancia. Es como sembrar cactus y esperar rosas. Cuando el alma vibra en baja frecuencia, con culpa, con rabia, con miedo, es como si cerrara las puertas del cielo con sus propias manos. La abundancia divina no fluye donde hay desorden emocional. Imagina que tu mente es un jardín. No basta con pedir lluvia si lo que hay sembrado son malas hierbas. A veces esos pecados mentales que nadie ve, como la duda, la envidia o la culpa, están saboteando todo. ¿Y si el primer veneno que bloquea tu fe fuese algo tan común que ni lo percibes más? Vamos a hablar sobre él enseguida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un like para apoyar, comenta abajo lo que más te hizo sentido y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Tu acción puede transformar más vidas de lo que imaginas. La duda es como una termita silenciosa. No se ve, pero debilita la estructura de todo lo que construyes con fe. Puedes orar con fervor, visualizar tus metas, repetir afirmaciones, pero si en el fondo de tu mente susurras, ¿y si no funciona?, estás anulando tu propio poder creador. Pedro caminó sobre las aguas mientras creyó, pero bastó un segundo de duda, y se hundió. Así actúa la duda. Desconecta tu alma de la fuente divina justo cuando más necesitas sostén. Napoleon Hill lo decía claramente: la fe es o activa o está muerta. No existe fe tibia. Si tu deseo no arde como fuego en tu interior, tu subconsciente no recibe órdenes claras. Y sin esa instrucción mental firme, no hay milagros financieros, solo repeticiones frustrantes. A cada vez que permites que la duda tome el control, es como si le dieras al universo una señal confusa. Quiero, pero no tanto. Creo, pero no completamente. ¿Y cómo eliminar esa duda? La respuesta está en cultivar una mentalidad de crecimiento. Rodéate de testimonios. Lee libros como Piense y hágase rico. Anota tus victorias, por más pequeñas que sean. Entrena tu mente como un músculo espiritual, porque mientras exista una grieta de inseguridad, la abundancia no se instala, y aún hay otro sabotaje sutil, disfrazado de crítica, pero que en realidad vibra rechazo a la prosperidad. Vamos a hablar de eso a seguir. La envidia es un veneno que no solo envenena tus emociones, sino también tus posibilidades. Cuando miras la prosperidad ajena con ojos de crítica o resentimiento, estás enviando al universo una señal contradictoria. Quiero riqueza, pero rechazo a quien la tiene. ¿Cómo Dios va a confiarte abundancia si cada vez que alguien prospera, tú te incomodas? Lo que criticas inconscientemente, estás alejando de tu vida. Muchos no se dan cuenta, pero cada vez que dicen, seguro hizo algo sucio para tener dinero, o
ricos son todos arrogantes. Están afirmando un mensaje de escasez. Están vibrando rechazo. Napoleon Hill lo llama mentalidad derrotista y es uno de los mayores bloqueadores del éxito, porque si envidias, no agradeces. Y sin gratitud, el alma no se expande, se encoge. La gratitud es el imán que atrae más de lo que ya valoras. Haz un ejercicio hoy. En vez de juzgar a quien tiene, bendice. Observa cómo vive, cómo piensa, cómo actúa. Aprende con ellos. Admira con humildad. La envidia es estéril. La admiración, fértil. Haz una lista de personas que admires financieramente y anota qué hábitos podrías imitar. Porque a medida que transformas tu mirada, el campo de la abundancia empieza a abrirse. Pero cuidado, existe otro veneno silencioso que mata sueños antes mesmo que eles nasçam. Vamos falar disso já. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un like para apoyar, comenta abajo lo que más te hizo sentido y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Tu acción puede transformar más vidas de lo que imaginas. La pereza no siempre se manifiesta como alguien tirado en el sofá todo el día. A veces, es más sutil. Es esa voz que dice, mañana empiezo, después lo intento, ahora no es el momento. Y mientras esperas el momento perfecto, los milagros que Dios ya preparó para ti siguen sin ser activados. Porque la fe sin acción, como enseñó Napoleon Hill, es apenas un deseo que se evapora con el viento. No se trata solo de moverse por moverse, es tener enfoque y productividad alineados con tu propósito de vida. ¿Sabes cuál es tu propósito? Si no lo tienes claro, busca. Haz journaling, medita, pregunta a Dios en oración sincera, porque cuando no tienes un porqué fuerte, cualquier excusa parece razonable, y cuando tu alma no tiene dirección, la pereza se disfraza de descanso, pero es fuga. Tú no fuiste creado para vivir en la repetición del vacío. Cada talento que tienes fue diseñado para servir, para crear, para multiplicar. Comienza con algo simple. Levántate media hora antes, apaga el celular por 2 horas al día y dedica ese tiempo a sembrar en tu futuro. La pereza no se vence de golpe, se desmonta con pequeñas decisiones consistentes, pero aún hay otro enemigo más disimulado, que se disfraza de prudencia y tiene poder de paralizar completamente tu destino. El miedo es un dios falso que muchos adoran sin saber. Se convierte en el filtro por donde se toman todas las decisiones. No invierto porque tengo miedo. No me lanzo porque qué tal si fallo. No sueño grande porque me aterra la caída. Napoleon Hill afirma que el miedo es el mayor enemigo del éxito. Y tenía razón, porque quien obedece al miedo, desobedece a la fe. Y sin fe, es imposible agradar a Dios, y mucho menos activar su provisión. El miedo te hace vivir en modo defensa, no en modo conquista. Pero ¿sabes qué es peor? Que el miedo se justifica con argumentos lógicos. Es mejor no arriesgar. Está difícil para todos. No quiero perder lo poco que tengo. El miedo siempre tendrá una excusa. Y cada vez que lo escuchas, estás diciéndole a tu alma que no confías en que Dios puede sostenerte en lo desconocido. El amor verdadero, dice la Biblia, lanza fuera todo miedo. ¿Y si ese amor ya habita en ti, solo esperando permiso para actuar? Haz esta prueba. Escribe tus 3 mayores miedos financieros. Luego, responde sinceramente, ¿cuántos de ellos ya se cumplieron? ¿Y cuántos son apenas fantasmas que paralizan tu propósito? Enfrentar el miedo no es ignorarlo, es ponerlo en su lugar, y eso se hace a través de hábitos poderosos de mentalidad. Ora, pero actúa. Declara, pero decide. Porque el miedo solo se disipa cuando caminas mesmo con mele gritando no ouvido. Y aún hay otros 2 enemigos interiores que, combinados, pueden sabotear toda tu jornada. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un like para apoyar, comenta abajo lo que más te hizo sentido y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Tu acción puede transformar más vidas de lo que imaginas. El orgullo te hace creer que puedes solo, que pedir ayuda es señal de debilidad, que reconocer errores es perder autoridad.
Pero ¿cuántas puertas se han cerrado porque alguien se negó a admitir que no sabía? El orgullo no es fuerza, es bloqueo. Es el muro invisible que impide que la sabiduría entre. Y la riqueza, la verdadera, la que viene del cielo, fluye hacia los humildes de corazón. Napoleon Hill lo dijo claro: la mente que aprende es la que se vacía de ego. La culpa, por otro lado, es una cadena que ata el alma al pasado. Muchas personas no prosperan, no porque no tengan talento, sino porque no se sienten merecedoras. Llevan culpas por errores pasados, por fracasos, por decisiones que juzgan como imperdonables. Pero Dios no trabaja con condenación, trabaja con transformación personal. Mientras sigas repitiendo "no soy suficiente", seguirás atrayendo escasez como castigo inconsciente. El orgullo impide recibir, la culpa impide merecer. Juntos, forman un ciclo perverso que sabotea el flujo de abundancia. ¿Qué hacer entonces? Practica el autoconocimiento con honestidad. Haz terapia si es posible. Confía en personas sabias. Pide perdón cuando sea necesario. Y repite esto cada mañana: estoy listo para aprender, crecer y recibir. Porque cuando la mente se vuelve limpia, humilde y disciplinada, la riqueza ya no necesita ser forzada, solo permitida. Pero para que eso ocurra, hay algo que debes saber antes de todo. Ahora que ya conoces los 6 pecados invisibles que bloquean tu riqueza, la pregunta es: ¿vas a seguir ignorándolos o vas a enfrentarlos con coraje? ¿Qué pensamientos necesitas eliminar hoy para abrir espacio a la abundancia que tanto oras? ¿Qué decisiones estás postergando por miedo, culpa o simple costumbre? Recuerda, nada cambia allá afuera si no cambia primero aquí dentro. Haz un compromiso contigo. Elige un solo hábito poderoso que puedas comenzar a practicar desde hoy. Puede ser una oración más consciente, una conversación honesta contigo mismo, o simplemente dejar de criticar a quien ya llegó donde tú quieres llegar. El éxito espiritual y financiero no es suerte, es intención, disciplina y fe bien aplicada. Y si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja tu comentario abajo contándome cuál de estos pecados te identificó más, y comparte este video con alguien que necesita liberarse para prosperar. Tu acción puede ser la semilla del milagro de otro. Por tu atención, mi más sincero gracias.